Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este martes, 18 de febrero de 2025. Comenzamos. MX, exigen destitución del secretario. SEP Secretaría de Educación Pública de México Mario Delgado, quien negó el acoso que sufrió Fátima Zavala diciendo que padecía depresión. La niña habría sido arrojada del tercer piso secundaria por sus compañeros. El Universal, Estados Unidos tiene preparadas 6 posibles acciones contra carteles terroristas mexicanos, con o sin la autorización de Sheinbaum. Políticas como las usadas en Oriente Medio, espionaje. Todas sin colaboración de Sheinbaum. Pero acuérdense que ya sabemos que Sheinbaum permite que FBI y DEA, control de drogas, dirijan operaciones para detener a queipous criminales, y que estuvo a punto ser detenido Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El debate, política de seguridad de Sheinbaum, totalmente fallida en Sinaloa. Se recrudece la violencia en Culiacán, asesinan 11 personas en pocas horas. Narcoguerra. Durante el domingo asesinan 3, lunes otros 3 asesinatos por Encampo el 10. Asesinan otro en La Costerita. Otro en Isla Musala, otro Nakayama, dejan 3 cadáveres. Que siga negando las cosas la inútil y fea presidente de México. México, violencia en Sinaloa, asesinan a agente de la Fiscalía Estatal a plena luz del día en Mazatlán. Sucedió en el estacionamiento de un supermercado. México, corrupción. Gobierno de Sheinbaum adquirió por 58 millones de pesos platillos de lujo gourmet. 30 millones 40 mil pesos en aeropuerto de Zumpango. Es una injusticia, toda vez que en México hay tanta hambre que unos niños comieron panes envenenados en la calle, 3 niños murieron mientras los corruptos de Morena comen platillos costosos. Costa Rica, arrestan a Efraín Sánchez Cabanillas, alias Bala, del cártel de Sinaloa. El arresto fue en Punta Cana, lugar donde vacacionaba el Mayo Zambada con la complicidad de AMLO. Tiembla Morena de ver cómo se acabó la alianza con el cártel de Sinaloa. Estados Unidos, CIA usa drones MQ-9 Reaper para espiar grupos criminales ligado a Sheinbaum. Especialistas dicen es el paso previo ataque de narcolaboratorios CNN y The New York Times. Cumple un año la liberación de Monseñor Ronaldo Álvarez, obispo de Matagalpa, quien fue preso político por 500 días del dictador Daniel Ortega, practicante de brujería. FEWTN. Nicaragua, aunque parezca locura, a Rosario Murillo la afectan mucho los exorcismos. Es la esposa del criminal dictador Daniel Ortega, plantea la abogada nicaragüense en el exilio Marta Patricia Molina. Comentario: sabemos bien que solo a los demonios y las personas en posesión demoníaca les aterrorizan los objetos sagrados. Monseñor Ronaldo Álvarez, obispo de Matagalpa, aseguró que la esposa del dictador Ortega, quien es bruja, Rosario Murillo, se molestó al ver la medalla de San Benito. Retrocede, Satanás, es lo que significa la medalla. El Reforma: Pemex da contrato por 11.000 millones de pesos a una empresa sin experiencia. Se trata de Cumax para procesar petróleo con agua y sal que fue rechazado en Estados Unidos. Cuatro días después, Sheinbaum reconoce asalto a plataforma de Pemex en Campeche. Sonora, asesinan Carlos Charlie Tirado, dueño del restaurante El Charco. El asesino se disfrazó de repartidor de Didi. Exigen transportistas destitución de secretario y del subsecretario de Movilidad del Estado de México, Ricardo Delgado de Morena. Él estaría directamente implicado en los asaltos a transportistas que se incrementaron con Morena. Michoacán, sicarios asesinan policía ministerial y elemento de la FGR en Apatzingán, fueron interceptados por cártel Michoacán Nueva Generación. Que en paz descanse. MX, Mauricio Curi Pan pide prohibir las redes sociales en menores de 14 años, acusa a los influencers de la violencia. Sin embargo, la exposición principal a la violencia son los narcos de Morena y no necesariamente las redes sociales. No sé si esta sea una buena política. Es decir, sabemos que son nocivas las redes sociales para los menores de 15 años, pero ¿lo aceptarán? No lo creo. Se supone que los hijos deben aceptar la autoridad de sus padres. Mauricio Curi propone prohibir el uso de celulares a los menores de edad.
Es mucha responsabilidad un celular. Curi dice que los padres nunca podrán estar seguros de qué están haciendo con el celular sus hijos. Vaticano, 6 jóvenes podrían ser canonizados, uno de ellos el pakistaní Akaasi Basir, quien impidió un atentado islámico y fue asesinado, dijo: moriré, pero no te dejaré entrar en la iglesia. Argentina, Javier Milei admite que publicó sobre dólar libra pero que nunca la promocionó, no llamó a comprarla, ni lo hizo con recursos públicos como los fraudes de Cristina Kirchner. Costa Rica, junto con Panamá, acepta ser paso seguro y puente para deportar a los migrantes ilegales enviados por Estados Unidos. Ucrania, exige Zelensky tropas extranjeras en Ucrania para lograr acuerdo con Rusia. Arabia Saudí, Marco Rubio se reunió con Sergei Lavrov. Primera reunión de alto nivel entre EU y Rusia, garantizan la pronta designación de embajadores mutuos. Vamos a hacer una pausa. Donativos, aportaciones voluntarias al programa. Depósito a cuenta BBVA, 045 540 46 2. Depósito a cuenta Banco Azteca, 8802 13 02 15 88 6. Aportaciones internacionales. Número clave Banco Azteca, 1271 80 01 30 21 58 86 18. Y el otro es: número clave en BBVA México, 012 180 0045 54 04 62 20. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a continuar y mejorar este programa. Gracias por tu ayuda. Al ser donante adquieres la posibilidad de recibir informes detallados de las actividades de este proyecto, o consultas directas. Fin de la pausa. El Reforma, algo pasó en la relación entre el narcogobernador de Nuevo León, Samuel García, y la oposición a Morena. Se destrabó el nombramiento de fiscal y el presupuesto del Estado. Gana la oposición porque les pagarán finalmente 1.757 millones de pesos a 28 municipios que buscó perjudicar Sheinbaum y Samuel García únicamente por estar gobernados por PRI y PAN. El Universal, salud y carreteras peor que nunca con Morena, denuncian extorsión, desquician vialidades y manifestantes denuncian falta de insumos médicos. Héctor Rosales comentario: todos algún día nos vamos a despedir de este mundo. Pidamos a Dios que sea de la mejor manera y en gracia. Por eso no debe ser extraña la partida de Tongolele o Paquita la del barrio. Por lo que hagas en esta vida serás recordado y juzgado por Dios. No me atrevo ni pensar en qué forma Dios conoce a toda persona. Fin del comentario. La canción Rata de dos patas que interpretó Paquita la del barrio estuvo dedicada al expresidente masón Carlos Salinas de Gortari, dueño del PT, partido socio de Morena, repleto de masones y narcotraficantes como Pedro Aces o Gerardo Fernández Noroña. La canción fue compuesta por Manuel Eduardo Toscano. Comentario: pues estaría muy bien cantarla contra Sheinbaum, la rata de dos patas, lo mismo que López Obrador. El Milenio, la ministra corrupta que plagió su tesis en UNAM, Yasmín Esquivel Mossa, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será transparente como una caja de cristal. Siendo ella un ejemplo de corrupción e injusticia, una asesina promotora del aborto y de los robos y violación de la Constitución por Morena. El Milenio, el INE ahora se inventa que las listas de candidatos para la narcoelección judicial fueron alteradas, que ahora faltan más candidatos y datos. De todas formas el INE aprueba estas listas mal hechas. El Financiero, en campaña Trump habló de acabar con algunos impuestos como el ISR, ahora prepara equiparar el IVA, impuesto sobre el valor agregado, con aranceles, para levantar impuestos contra estadounidenses. El Economista, pierde dinero el régimen cleptomano de Sheinbaum, recaudación en aduanas se redujo en 6.6% durante el régimen de AMLO. Pero no creas que fue barato, las personas ahora son extorsionadas por ejército mexicano y narcos, por lo que el Estado recaudó menos, pero la gente sufrió el pago de extorsiones por culpa de López Obrador. Aduanas marítimas cobraron 21.9 millones de pesos en operaciones. Ridículos, estos son los que dicen que no les gustan las fronteras ni los controles migratorios. Si no le gustan, entonces ¿por qué no dejan de cobrar en aduanas y casetas? Hipócritas rateros de Morena. El Economista, nuevo fraude criminal de Morena,
Dice que la importación de gasolinas bajó en 61% y se inventa que aumentó la producción nacional. Falso, falso, falso. Lo que pasa es que hay huachicol fiscal. El partido narco Morena está ingresando ilegalmente gasolinas por Tamaulipas. Diario de Yucatán, Papa Francisco tiene delicada salud, padece una neumonía bilateral, es decir, de ambos pulmones. Es una complicación de salud. Francisco lleva 10 años siendo papa dando declaraciones polémicas, muy contrarias a veces al catolicismo. Se especula el fin de su pontificado repleto de escándalos. Lo interesante sería pensar quién puede ser ahora el papa. El Sol de México, hasta la mafia de la CTM advierte que más de 800.000 empleos están en riesgo ante las posibles acciones de General Motors por aranceles de Trump, si Sheinbaum no rompe su alianza con grupos criminales de la droga definitivamente. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Una nota que se quedó fuera del scroll, pues es la siguiente, una cosa muy grave. En Oaxaca, un comando criminal de narcotraficantes intentaron asesinar al edil Teófilo Marín de un municipio que se llama Mazatlán, pero no es Sinaloa, es Mazatlán de Villa de Flores. En la persecución hubo una balacera que hizo huir a los civiles, pero en un momento la camioneta cayó a un barranco. Resultaron obviamente gravemente heridos por la caída de esta camioneta al barranco el edil Teófilo Marín, y lamentablemente perdió la vida el chofer. No por la caída, no por el golpe de la caída, sino porque ya estaba el conductor herido por impactos de arma de fuego. Oaxaca es otro de los estados gobernado por el narco partido Morena. Otra de las cosas que se salieron del scroll, bueno, pues son las opiniones funcionales al chavismo, a la dictadura de Nicolás Maduro, que han dado, pues, algunas personas que no pintan nada en la política. Son... Pues ahora sí que las personas deben de tener criterio para elegir sus fuentes de información, deben de tener mejor criterio para discernir adecuadamente qué información les conviene, de quién vale la pena escuchar una opinión, qué opinión puede ser vinculatoria para temas de política, y no simplemente pues tomar lo primero que viene a las recomendaciones de las redes sociales, al inicio de las redes sociales. Bueno, pues un sujeto que ha dado opiniones muy funcionales al chavismo se trata de John P. Acquaviva. Se supone que él es un deportista venezolano, ex deportista venezolano, residente en Londres, Inglaterra, y que desde hace unos años pues comenzó a opinar sobre la política de Estados Unidos y de su país Venezuela, país que dejó por las complicaciones, por la mala calidad de vida, porque impera la delincuencia, porque no hay elecciones libres, etc. Las justificaciones que él pueda dar, como muchos otros venezolanos, que son más de 7 millones que se hayan exiliados en países como Chile, Estados Unidos, México, Canadá o Reino Unido, como es el caso de John Acquaviva, que recordemos que
uno de los países de primer mundo donde la vida es extremadamente costosa es precisamente el Reino Unido. Desconozco a qué se dedica exactamente John Acquaviva, sabemos que es un exdeportista. Entonces, él ha estado dando declaraciones muy ofensivas contra el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, lo llama viejo de mierda, y sostiene opiniones también muy encendidas contra la líder de oposición, que Maduro no dejó ser la candidata a la presidencia porque controla el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, las instituciones de Venezuela. Bueno, pues a María Corina Machado, John Acquaviva dice que es una absoluta, discúlpeme la expresión, pendeja y una buena para nada. Así se refiere a la líder de oposición, que ha sido reconocida así por la Cumbre de Madrid, liderada por Santiago Abascal de Vox. No solamente por él, sino que también el gobierno de Donald Trump considera que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado son fundamentales para lograr la alternancia política, la restauración de la democracia, las elecciones libres y seguras en Venezuela. Y entonces, bueno, John Acquaviva públicamente se promociona como un líder antichavista, ¿no? Lo tenemos bien ubicado, que se considera como un líder antichavista, como un influencer antichavista, que esto es muy relativo, porque lo que se diga en una red social puede ser muy relativo al momento de tener un impacto en la política. Obviamente que es muy discutible la posición de Acquaviva en ese sentido. Tiene muchos defensores, ya he visto que algunas personas se pusieron sarcásticas diciendo que, bueno, el hecho de que haya aparecido en Venezolana de Televisión controlada por Hugo Chávez cuando tenía 17, 18 años no prueba nada su pertenencia al chavismo. No, yo ni siquiera estoy hablando de su pertenencia al chavismo, yo lo que estoy hablando es que sus opiniones, sean por ignorancia o sean malintencionadas por una traición, pues tienen una vinculación de un mismo efecto, tienen el mismo efecto de confundir a los muchos o pocos seguidores que pueda tener, que también no se crean eso de los seguidores, porque hay personas que le invierten mucho dinero a las redes sociales y se generan falsos seguidores, contratan granjas de bots, contratan grupos, cuentas falsas, etcétera, ¿no? Todavía las redes sociales no han limitado esa clase de actividades. Para lo que sea que él está haciendo estas opiniones, no es nada bueno, porque el presidente legítimo de Venezuela pues tiene obviamente un poder que es el mandato constitucional, es la voluntad de los venezolanos que sí querían que se fuera Maduro, y que lo que hizo él es mantenerse en el poder mediante el uso del narcotráfico, el cártel Los Soles y el ejército, que son una misma cosa en Venezuela. La represión es terrible, sin embargo John Acquaviva ha repetido en reiteradas ocasiones que él quería que María Corina Machado y el presidente Edmundo González Urrutia se expusieran en las calles en manifestaciones, entre comillas, masivas contra Nicolás Maduro. María Corina Machado explicó que los venezolanos podían salir a manifestarse, obviamente de forma pacífica pero contundente, pero que Edmundo no, porque Edmundo es una persona importante, es el presidente legítimo, y si Maduro lo llega a secuestrar, lo llega a asesinar, como ha hecho con el yerno de Edmundo, el señor Rafael Tundares, que sigue secuestrado, ya cumple 42 días de estar secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro, secuestros y asesinatos de manifestantes que respalda Claudia Sheinbaum, y que de ahí vienen los aviones llenos de cocaína para los aeropuertos de México, que obviamente están controlados por el ejército, y ya no se hace absolutamente nada, según testimonio de la periodista Anabel Hernández. O sea, no es racional lo que dice John Acquaviva. O sea, tú que eres venezolano y estás en un país de primer mundo a miles de kilómetros de Venezuela, estás en Inglaterra, en Londres, Inglaterra, ¿cómo te atreves a decir a María Corina Machado que es una pendeja por no salir a manifestarse, por no salir a que la mate la dictadura de Nicolás Maduro? Es ilógico. Él no está en las calles dando esa batalla, porque él exige a otros lo que él no está haciendo. Y bueno, pues como vemos,
no es el único influencer. Ya en el pasado escuchamos incluso al doctor Pablo Muñoz Iturrieta entrevistando a un supuesto líder de oposición que particularmente nunca ha sido candidato pues a la presidencia, no resultó electo como Edmundo González Urrutia, que yo no estoy diciendo que González Urrutia o María Corina Machado sean los representantes del catolicismo, sean los representantes de una derecha firme o de un movimiento antisocialista, pero lo que sí es que sabemos perfectamente bien que hacer comentarios como que María Corina Machado es más progresista o que es peor que Nicolás Maduro, que vino de la boca del doctor Muñoz Iturrieta, es algo muy ilógico, muy exagerado, muy desequilibrado para alguien que pues dice conocer la situación, dice conocer de política. También Nicolás Márquez fue más allá del doctor Muñoz Iturrieta. Claramente pues dijo que se alegraba de que en la toma de posesión de Donald Trump no pudiera servir ni cafés el desdichado presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Yo me imagino que Nicolás Márquez no está así de feliz si yo le dijera que aquel stripper que tanto han promocionado, Eduardo Verástegui, no entró a la toma de posesión de Donald Trump, no fue recibido por Donald Trump en la fiesta hispana porque se presentó con dos sujetos sumamente impresentables, corruptos, incluso vinculados al narcotráfico. Ya escuchamos con anterioridad que Carlos Slim le propuso o le impuso a Felipe Calderón que nombrara Procurador General de la República al narcopolicía Genaro García Luna, el maestro, el que metió en la policía al hoy secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch. No vi que Nicolás Márquez criticara que Verástegui llegó a la fiesta hispana de Trump acompañado de personajes de tan mala nota como es Carlos Slim. O sea, Carlos Slim es un zar mundial de la corrupción, ligado a la corrupción, a la mafia de López Obrador también. Bueno, pues este es simplemente un comentario. Creo que he sido lo suficientemente moderado para que todos puedan entender mi posición, que no veo bien esto que hacen. Por cierto, un comunicador que no es precisamente una fuente fiable, porque ya en el pasado tuvimos ha sido objeto de quejas, que ha comunicado noticias exageradas o algunas veces deliberadamente falsas, es el caso del venezolano Eduardo Menoni, quien tuvo un enfrentamiento con John Acquaviva precisamente por los reiterados ataques de Acquaviva contra la oposición venezolana, que no es normal. En esta ocasión yo apoyo la posición de Eduardo Menoni, porque tiene mucho de razón al decir que no es normal que los supuestos influencers antichavistas estén respaldando a la tiranía de Nicolás Maduro contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. No es coherente esa posición. Y bueno, pues simplemente decir que no sé, desconozco sus fuentes, pero Eduardo Menoni ha insinuado que John Acquaviva sería servicial a los intereses de Diosdado Cabello. En este mundo, si vimos la traición de un Judas Iscariote traicionando a nuestro Señor Jesucristo, pues podemos ver muchas otras traiciones, por motivos variados, ya sea que les hayan llegado al precio, ya sea que siempre tuvieron una vinculación con el chavismo. No se olviden que bueno, pues durante la era de la Guerra Fría, también el comunismo cubano, una cosa que decía un rumano en el exilio del comunismo, pues él comentaba que acá a Occidente o a las naciones que no han caído en el comunismo, las dictaduras suelen enviar uno que otro sujeto que se ofrece, que se promociona como el más anticomunista, y lo que hacían en aquel entonces era engañar horriblemente a las poblaciones. Un tal señor Romanescu había dicho en la década de los 60 que acá a Occidente enviaban
comunistas y masones, y se metían en los periódicos, en los partidos de oposición, y ahí daban una falsa imagen de lo que es vivir en la barbarie del comunismo, en la barbarie de la desaparición del Estado y que te gobiernen los criminales socialistas, los que se roban todo, los que llegan un día y matan por miles a las personas, los que buscan enemigos, los que se inventan enemigos por ocio para justificar sus fracasos diciendo que fueron saboteados, los que arreglan, los que amañan elecciones, los que dejan existir una oposición pero únicamente para torturarla y para que no pueda hacer absolutamente nada, amenazada, chantajeada. Y una cosa que también hay que decir es que también entiendo algunas veces la postura tan desanimada de algunos venezolanos, porque sí, en efecto, en el pasado el judeomazón Enrique Capriles obviamente que traicionó a Venezuela y le entregó la victoria al chavismo. Otro masón, porque de esos abundan en Venezuela, es el caso de Juan Guaidó. Y en el caso de María Corina Machado, pues ella se dice respetuosa de la fe cristiana, sus opiniones no son tampoco precisamente cristianas, no son nada cristianas, y en alguna ocasión vimos un mensaje de ella felicitando a la masonería, a las logias. Recuérdese que ella puede ser también víctima de un engaño, porque en todas estas tiranías, el comunismo, la dictadura de Maduro, ha hecho creer que él es enemigo de las logias masónicas. Y los miembros de las logias masónicas piensan que la masonería es opositora al comunismo erróneamente, porque el comunismo emite comunicados constantemente de que consideran que la masonería es una sociedad burguesa y antigua o capitalista, y que por tanto su relación es irreconciliable. No, cuando llega una dictadura comunista, cuando se instaura en un país, las logias son las primeras en delatar a aquellos masones que integran oposición y que intentan hacer algo. Son los primeros en entregarlos a ser asesinados o arrestados o a echarlos de cabeza de cualquier movimiento que intenten hacer. Igualmente, pues es así como funciona el sistema. El sistema de la judeomasonería comunista siempre ha funcionado, siempre ha operado de esa forma. Stalin era el gran maestre de la masonería, al mismo tiempo que decía perseguir a la masonería como una organización occidental que conspiraba en su contra. Bueno, pues ese es el comentario final que tenía que hacer. Ya no me extiendo más, con 27 minutos de transmisión por esta ocasión. Cerramos con esta emisión. Si te ha gustado el programa, si te ha gustado este canal, suscríbete, dale me gusta, comenta, comparte, realiza un donativo por los canales señalados y, si Dios lo quiere, estaré realizando otra emisión muy pronto. Hasta la próxima. Dios los bendiga.